Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este video y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Incluso si lo hago a la ligera, sigo acumulando objetos de rango X. Capítulo 61, actualización tras actualización. Después de que terminaron todas las presentaciones. Dado que la votación final y el cálculo de resultados se llevaban a cabo en los laboratorios de cada equipo, Lee Si-yuk y los miembros de su equipo regresaron al laboratorio. Sentado en su lugar, Lee Si-yuk preguntó con tono de incredulidad. ¿Dijiste que había algo llamado votación de sesión? ¿Desde cuándo? Desde el segundo día. ¿Desde el segundo día? ¿Por qué no lo sabía? Esa mañana, el personal de la asociación pasó por cada laboratorio para explicarlo. Dijeron que era una regla recién añadida. Como tú no estabas en ese momento, supongo que por eso no lo sabes. Ryu Seun, que lo observaba con una mirada peculiar, intervino. También enviaron un mensaje personal a Son Jung Kyu. ¿Eh? Ah, sí. Es cierto. También me avisaron por mensaje de texto. Sí. Al ver a Son Jung Kyu responder con torpeza, Lee Si-yuk tragó saliva para sus adentros. Añadieron una recompensa de repente. Puedo adivinar la intención hasta cierto punto. Parece que el tema de la imitación en sí generó rechazo entre los participantes, así que probablemente quisieron incentivar una participación más activa. De una forma u otra, era algo bueno para Lee Si-yuk. Train. En ese momento, los teléfonos de todos sonaron al mismo tiempo. Es un aviso de la asociación. Es verdad. Parece que hay que entrar en este sitio para votar. Al acceder al enlace, apareció una página web bien estructurada. Parecía que solo había que votar por el equipo que más les hubiera gustado tras ver las presentaciones. Jung-nim. ¿Verdad que no se puede votar por el propio equipo? ¿Tú qué crees? TSK. Lee Si-yuk lo pensó por un momento y le dio su voto a un equipo del Reino Unido. A decir verdad, no pudo ver todas las presentaciones porque llegó tarde, pero el artefacto de ese equipo era de tan alta calidad que le dejó una impresión bastante fuerte. Mientras esperaba tras terminar de votar, Son Jung Kyu le habló de repente. Por cierto, Jung-nim, ¿a dónde diablos fuiste? No pude contactarte en absoluto, ¿sabes lo preocupado que estaba? MMH. Lo siento. No, no es necesario que te disculpes, al final todo salió bien gracias a ti. Solo pregunto porque tengo mucha curiosidad. ¿Dónde estuviste? Una mirada llena de curiosidad. Lee Si-yuk se encontró con esa mirada mientras elegía una respuesta adecuada. Sin embargo, por más que pensaba, no se le ocurría ninguna respuesta apropiada. ¿Cómo le digo esto? Es decir, que descubrí un pasaje secreto en la biblioteca, entré y llegué al segundo laboratorio de experimentos especiales, que es una zona cerrada. Que entré a través de una grieta allí para investigar una nueva sustancia llamada éter, y que justo el flujo del tiempo dentro de la dimensión de la grieta era diferente al del exterior. ¿Cómo explicar que cuando terminé la investigación y salí, ya era la tarde del segundo día de la sesión? Seguro que podría explicarlo. Pero esto era un secreto entre secretos. Si hubiera estado a solas con el ingenuo Son Jung Kyu, lo habría considerado, aunque fuera un poco, pero estando Park Sang-min, que pertenece a Cronos, y Ryu Seun, de quien no sé qué está pensando, no podía contarlo tal cual. ¿Ese, acaso es difícil de decir, Jung-nim? Son Jung Kyu preguntó con cautela, al notar el semblante de Lee Si-yuk. ¿Un poco? Ajá. Si es así, no hace falta que me lo digas. Yo tampoco tengo intención de andar husmeando. Son Jung Kyu se rascó la mejilla con una sonrisa incómoda, mientras Park Sang-min, que escuchaba en silencio, dijo bruscamente. Yo sí tengo curiosidad. Pero Son Jung Kyu ni siquiera hizo como si lo oyera. Ese chico tan sociable lo estaba ignorando abiertamente. Parece que le tiene una manía tremenda. Park Sang-min no participó en absoluto en las actividades de esta sesión. Se limitó a observar de brazos cruzados desde el principio hasta el fin. Por eso, para Son Jung Kyu, era inevitable verlo con malos ojos. Lee Si-yuk miró a Park Sang-min, quien lo observaba fijamente, y le dedicó una pequeña sonrisa. Después de eso, fue el tiempo en que Son Jung Kyu habló solo sin parar. Como faltaba bastante para el anuncio de los resultados de la votación, no tuvieron más remedio que quedarse todos juntos en el laboratorio.
Son Jung Kyu parecía estar tan impresionado por esta sesión que no dejaba de armar alboroto él solo. No hacía más que repetir palabras de agradecimiento. Lee Si-yuk, aunque se sentía un poco avergonzado, le respondía adecuadamente, y como Ryu Seun intervenía de vez en cuando, no hubo espacio para el aburrimiento. Poco después, el teléfono volvió a sonar una vez más. Oh, ya salió. Se habían anunciado los resultados de la votación. En el momento en que Lee Si-yuk iba a revisar su teléfono siguiendo a Son Jung Kyu, la puerta del laboratorio se abrió de par en par y entró un empleado de la asociación. Y al escuchar las palabras que siguieron, ya no fue necesario revisar el teléfono. Felicidades. Han sido seleccionados en primer lugar, con 116 votos de un total de 119. Un índice de votos de 97,5%. Obtuvieron el primer lugar con un nivel casi cercano a la unanimidad. Dado que el 2,5% restante probablemente serían los tipos de Lei Wen, se podía considerar que básicamente todo el mundo votó por Lee Si-yuk. Menos mal. Aunque lo esperaba en parte, también sentía una ligera ansiedad. Lee Si-yuk tiene una personalidad minuciosa. Como se puede ver por cómo se aferra tenazmente a un tema una vez que se le asigna, prefería dedicarle mucho esfuerzo. Sin embargo, esta vez lo había terminado en un corto periodo de tiempo. No podía evitar sentirse preocupado en su interior. Aún así, al ver un resultado tan bueno, se siente aliviado. Lograr el resultado deseado en el lugar con el que tanto había soñado. Lee Si-yuk sintió orgullo en un rincón de su corazón. Ahora debo entregar las recompensas según lo prometido. Para el equipo del primer puesto, se otorgará una recompensa individual a cada miembro. ¿Están de acuerdo? Entonces, a partir del segundo puesto, ¿no son recompensas individuales? Sí. Ellos podrían sentirse decepcionados, pero al final, otorgar una sola recompensa por equipo es una de las formas de fomentar la armonía. Aún así, ¿significa que el primer puesto recibe un trato especial? Primero, empezando por el miembro Son Jung Kyu. Fue justo cuando el empleado sacó una tableta para mostrarla. Espere un momento. Son Jung Kyu, que había estado pensando algo profundamente desde hace un rato, de repente levantó la mano con fuerza. ¿Qué sucede? Mi recompensa se la cederé a Jung-nim, no, al líder del equipo. Lee Si-yuk parpadeó y miró a Son Jung Kyu. Oye, ¿tú qué estás diciendo de repente? ¿Qué rayos significaba esto? Sin embargo, el rostro de Son Jung Kyu se veía decidido. No. Quédate quieto, Jung-nim. Lo hago porque estoy sinceramente agradecido contigo. Señor Son Jung Kyu, ¿podría explicarme con detalle qué quiere decir? Tal como dije, quiero cederle toda la recompensa del primer puesto que originalmente me corresponde al líder del equipo. Si no es posible recibir dos recompensas simultáneamente, por favor actualicen la recompensa del líder a una mejor que la original. Sumando mi parte. ¿Una actualización? Sí. ¿No se puede? No, no es que no se pueda, pero... Se lo ruego. El empleado, que sostenía la tableta en una postura incómoda, balbuceó. ¿Qué era esto que pasaba de repente? Mientras él estaba desconcertado, esta vez Ryu Seun despegó los labios. Entonces yo también se la cederé al líder del equipo. ¿Tú también? Sí. Lo que dijo Son Jung Kyu no es incorrecto. Yo no necesito recibir una recompensa necesariamente. Lee Si-yuk los miró alternadamente una y otra vez. ¿Qué les pasa a estos de repente? ¿Será que aún son niños y no conocen cómo funciona el mundo? Incluso esos famosos investigadores participaron más activamente en la sesión por codiciar esta recompensa, y me la ceden sin siquiera escuchar que les van a dar. Por supuesto, al ver a Ryu Seun, parecía que más que simple gratitud, le había entrado curiosidad por esta situación en sí, pero aún así. Mientras Lee Si-yuk y el empleado estaban así de estupefactos, las cabezas de Son Jung Kyu y Ryu Seun giraron bruscamente hacia Park Sang-min. Park Sang-min se sobresaltó. Miradas ardientes se derramaron sobre él. ¿Usted se va a quedar ahí quieto? Naturalmente, Park Sang-min también había estado observando todo el tiempo, así que sabía cuál era la situación. Solo que, ¿cuál sería la intención de esa pregunta? Al final, incapaz de soportar las miradas, Park Sang-min dijo chasqueando la lengua. Maldita sea. Hagan lo que quieran. Al escuchar la respuesta, Son Jung Kyu sonrió con satisfacción. ¿Ya lo oyó?
Entonces solo tienen que añadir las recompensas de un total de 3 personas a la del líder. Ja, ja, ja. Vaya cosa. El empleado de la asociación se rascó la cabeza. Luego, tras intercambiar mensajes con alguien por un momento, asintió con la cabeza. Entiendo. Entonces, por petición de los tres, Son Jun Kyu, Ryu Seun y Park Sang-min, procederemos a actualizar la recompensa del líder Choi Yuk. El empleado se acercó a Lee Si-yuk, quien estaba allí parado atónito. Vamos. Le informaré sobre la recompensa en otro lugar. Dado que se había decidido ceder todas las recompensas a una sola persona, solo Lee Si-yuk tenía derecho a escuchar sobre eso. Por esa razón, Lee Si-yuk y el empleado se dirigieron a la sala de recepción ubicada en el último piso. Din. La puerta se cierra. Las dos personas subieron al ascensor. Observando cómo los números de los pisos subían rápidamente, el empleado habló primero. No me lo esperaba. Que los miembros del equipo se presentaran personalmente para ceder sus recompensas. En toda mi vida, nunca pensé que algo así sucedería. Eso parece. ¿Cómo se siente, Lee Si-yuk? Lee Si-yuk. Ante ese apelativo, Lee Si-yuk bajó la mirada y observó la espalda del empleado. En este momento, Lee Si-yuk estaba completamente disfrazado como una persona llamada Choi Yuk. Dado que aún no había sido descubierto por nadie, los únicos que sabían este hecho eran. ¿Se lo dijo la asociación? Probablemente solo la asociación de despertados que lo invitó al seminario. Como si su predicción fuera acertada, la nuca del empleado se inclinó ligeramente. Así es. No tiene de qué preocuparse. Es un hecho que solo unos pocos entre los empleados de aquí conocen. Eso significaba que ese empleado debía tener un cargo bastante alto. Entonces, ¿qué hay de la pregunta que le hice? ¿Se refiere a la pregunta de cómo me siento? Sí. Quiero saberlo. ¿Cuál es el sentimiento de la persona interesada? Una sonrisa asomó en la comisura de sus labios ligeramente visibles. Sinceramente, me sorprendió un poco. Sabiendo que Lee Si-yuk participó en el seminario, naturalmente esperaba que desempeñara un gran papel. ¿Pero no detenerse ahí y lograr incluso la armonía de los miembros del equipo? Después de todo, no es fácil. Por lo general, cuanto mayor es el rango de los creadores o investigadores, más casos hay en los que dominan a los miembros del equipo de manera coercitiva. Pero Lee Si-yuk fue diferente, ¿no es así? Por supuesto, no es que haya observado todo el proceso. Sé que se ausentó en el medio, pero lograr esto. Es más, ni siquiera reveló su identidad. Cielos, cuanto más lo pienso, no puedo expresarlo de otra forma que no sea que es realmente increíble. Escuchando en silencio, Lee Si-yuk metió las manos en sus bolsillos. A decir verdad, no hubo una parte en la que se esforzara especialmente por la armonía. Por supuesto, es cierto que intentó varias cosas, como dividir las propinas a la mitad del primer día y realizar la búsqueda de información, pero era difícil considerarlo algo tan grandioso. Aún así, ¿la razón por la que se obtuvo este resultado? Debe ser porque ocupamos el primer lugar. Como el resultado es bueno, la situación también lo es. Lee Si-yuk solía valorar el proceso más que el resultado, pero era una lógica que no podía negar del todo. Además, también debía ser gracias a que ese tipo, Jun Kyu, dio un paso al frente. Como no le gustaba exagerar las situaciones de esa manera, Lee Si-yuk habló con honestidad. Sobre cómo me siento, por supuesto que es bueno. Pero no es que lo haya hecho todo yo solo como usted piensa. También es gracias a los miembros del equipo. Sin embargo, el empleado de repente comenzó a reír. Vaya, realmente es tal como escuché. Lee Si-yuk. ¿Perdone? El líder de equipo Kim Seung-jun sabe quién es, ¿verdad? ¿Cómo no saberlo? Era el líder del equipo de evaluación de rangos de la asociación, con quien Lee Si-yuk intercambiaba mensajes frecuentemente. Escuché hablar mucho sobre Lee Si-yuk a través de él. Ya que tenemos una amistad personal. ¿Qué fue lo que dijo? Que es humilde. También dijo que, a pesar de su corta edad, tiene muchos aspectos serios. Además de eso, mencionó cómo era su mirada y demás, hubo muchas cosas que me contó. Al ver a Lee Si-yuk en persona así, parece que no hay ni un solo punto erróneo en lo que dijo. Aunque no se notaba, el empleado hablaba con un tono emocionado. Sintió que no debió preguntar. Por alguna razón, se sintió avergonzado. Clac. La puerta se abre. Ah, hemos llegado. Bajemos.
El empleado caminó por el pasillo y Lee Si-yuk lo siguió por detrás. Así entraron en la sala de recepción. Tras servir el té, el empleado se sentó frente a Lee Si-yuk y comenzó a hablar. En fin, nos hemos alargado con varias historias, pero lo importante sería esto. ¿Qué le daremos como recompensa? Capítulo 62. Lluvia de recompensas. Incluso en nuestra asociación tuvimos muchas dudas al respecto. Aunque sugerimos la idea de las recompensas para incentivar la participación activa de los concursantes, fue un asunto complicado. Era comprensible. Para empezar, la gente que se había reunido allí no tenía un nivel ordinario. Por eso, tras prolongadas reuniones, la lista resultante es esta. Deslizar. El empleado empujó suavemente la tableta sobre la mesa. Al tomarla, en la pantalla aparecía una lista con 4 opciones en total. 1. Derecho de uso exclusivo de la gran instalación de energía mágica, acelerador de materia, afiliada a la asociación. 2. 14 muestras de piedras mágicas de grado superior. 3. Permiso de investigación libre sobre 37 tipos de artefactos Legacy en almacenamiento especial. 4. Esencia de núcleo de puerta de rango S. Vaya. Involuntariamente dejó escapar un suspiro de admiración. No era para menos. Cada uno de esos elementos era absurdamente valioso. La instalación de energía mágica de última generación que poseía la Asociación de Despertados de Corea, es decir, el acelerador de materia, era considerada casi de nivel mundial. Es una instalación con la que la mayoría de los investigadores ni siquiera soñarían, y mucho menos un extranjero. ¿Acaso era solo eso? Las muestras de piedras mágicas de grado superior y el núcleo extraído de una puerta de rango S eran materiales cuyo valor era literalmente incalculable. ¿De qué puerta proviene este núcleo de rango S? Es de la puerta de la isla de Jeju que conquistamos hace 3 años. En aquel entonces, el cazador, espada del espíritu blanco, la recuperó. Vaya. Pensar que solo habían pasado 3 años desde que fue descubierta. Eso significaba que el progreso de la investigación aún era insuficiente, por lo que su valor volvía a elevarse enormemente. Aunque Lee Si-yuk podría crear artefactos Legacy por sí mismo en este momento, el simple hecho de observarlos le sería de gran ayuda para ampliar sus conocimientos. El empleado, viendo a Lee Si-yuk asombrarse continuamente, dijo con una sonrisa. Parece bastante sorprendido. Solo entonces Lee Si-yuk apartó los ojos de la tableta. Sí. Creo que lo raro sería no sorprenderse con esto. Eran recompensas demasiado valiosas para ser otorgadas en un seminario. Por supuesto, dado el alto nivel de los participantes, las recompensas debían ajustarse a él, pero esto superaba con creces el sentido común. ¿Acaso se debe a eso? ¿A lo que dijeron en la ceremonia de apertura sobre hacer un intento ligeramente diferente esta vez? ¿Por eso habían hecho un intento tan audaz? ¿Pensando que para lograr un cambio debían apostar a algo? Sin embargo, el empleado dio una respuesta ambigua. Esa es una de las razones, sin duda. Un verdadero espacio de intercambio, eso es lo que desea nuestra asociación. ¿Pero qué significa que no sea la única razón? Significa que eso no lo es todo. Sus ojos se posaron en Lee Si-yuk. En ese momento llevaba el rostro de Choi-yuk, pero el empleado estaba contemplando al ser que habitaba dentro de esa apariencia. En este seminario, ¿no está participando usted, el señor Lee Si-yuk? Así es. Es por eso. ¿Cómo? ¿Por eso? ¿Qué tiene que ver que yo participe en el seminario con que las recompensas sean extravagantes? Ah. En ese instante, Lee Si-yuk tuvo la sensación de entender algo. El empleado continuó hablando como si leyeran sus pensamientos. De hecho, la lista inicial de recompensas era mucho más baja que la actual. Ni hablar de un núcleo de rango S, incluso uno de rango A era dudoso. Por eso hubo opiniones sobre eliminar por completo las reglas de votación. Pero entonces llegó la noticia de su participación, señor Lee Si-yuk. ¿Sabe cuál fue lo primero que pensé al enterarme? Las comisuras de los labios del empleado se elevaron. El primer lugar es para Corea. Sin duda alguna será Corea. ¿Fue eso? ¿Por eso elevaron drásticamente el nivel de las recompensas? Sí. De todos modos, el equipo coreano al que pertenece el señor Lee Si-yuk ocupará el primer lugar en la primera sesión, por lo que no tenemos que preocuparnos por llenar el almacén de otros. Lee Si-yuk tragó saliva para sus adentros. Era un juicio terriblemente racional.
Tal como decía el empleado, desde el momento en que él decidió participar, sin importar cómo se desarrollaran las cosas, al final las recompensas irían a parar al equipo coreano. En otras palabras, la asociación no perdía nada. El crecimiento de los investigadores del propio país estaba directamente relacionado con el desarrollo de la nación. Al mismo tiempo, por otra parte, le pareció fascinante pensar que confían en mí a este punto. Prácticamente habían apostado todas esas recompensas, capaces de hacer tambalear al país, confiando únicamente en él. Poco después, Lee Si-yuk se calmó y habló. Entonces, ¿qué pasará con las recompensas de esta lista? Mis compañeros dijeron que me las cederían. Originalmente, planeábamos hacer que cada uno eligiera una de las 4 opciones. Pero viendo cómo han resultado las cosas, como dijo el señor Son Yun Kyu, sería mejor simplemente actualizar y mejorar su recompensa. Ante esas palabras, Lee Si-yuk sintió una ligera lástima. Porque lo cierto es que esas 4 recompensas también eran bastante codiciables. En especial el derecho de uso de la instalación de energía mágica o los materiales de máxima calidad. Sin embargo, el hecho de que le dieran una recompensa aún mejor ya era algo excelente. Debería saber estar satisfecho. Mientras pensaba eso sin dejarlo entrever, ocurrió ese momento. El empleado añadió algo como si se le hubiera olvidado. No tiene de qué preocuparse. Le entregaremos todas las recompensas de la lista y, además de eso, le daremos más cosas como extra. Los ojos de Lee Si-yuk se abrieron de par en par. ¿De verdad se puede hacer eso? Por supuesto. Sinceramente, esto se lo podríamos proporcionar sin necesidad de un seminario. No es cualquier persona, es usted, el señor Lee Si-yuk. Vaya. Aún así, él no tenía intenciones de exigirlo directamente. Exigir una cosa tras otra llevaba a la dependencia, y la dependencia a quedar atado. Como siempre lo había hecho, Lee Si-yuk quería seguir buscando su propia ingeniería mágica. Tras revisar un mensaje de alguien durante un momento, el empleado dijo. Parece que llegó la aprobación de la alta dirección. Ahora puedo informarle. Tomó la tableta, mostró otra pantalla y se la volvió a entregar. Esta es la recompensa especial de Lee Si-yuk, recién actualizada. Puerta de la Cuenca Nari, Uyeongdo, Gyeongsan del Norte. 1. Propiedad exclusiva de los subproductos de la puerta. 2. Permiso para explorar directamente el interior de la puerta. ¿La puerta de la Cuenca Nari? Lee Si-yuk murmuró. Era un nombre del que había oído hablar en alguna parte. ¿No es la puerta que los cazadores están conquistando actualmente? Como se esperaba, lo sabe. Así es. Actualmente se ha organizado un equipo de incursión y están obteniendo grandes resultados. Sin embargo, ¿por qué razón le habrían otorgado repentinamente los derechos sobre esa puerta como recompensa? ¿Acaso también sabe que del interior de la puerta están saliendo en abundancia nuevos tipos de subproductos nunca antes vistos? Lee Si-yuk respondió que sí. Para empezar, la razón por la que conocía la noticia de la incursión era porque había visto esa información mientras buscaba datos sobre ingeniería mágica. El rango en sí se midió como rango A. Sin embargo, curiosamente, han aparecido nuevos hábitats con piedras mágicas y monstruos nunca antes vistos. Y según nuestras estimaciones, su valor probablemente supere con creces al de los subproductos de una puerta de rango S. ¿Al rango S? Sí. Es un caso jamás visto en ninguna parte. Por eso se lo propusimos, otorgarle a usted, señor Lee Si-yuk, la propiedad de todos los subproductos que se encuentren allí, así como los derechos de exploración. Lee Si-yuk se acarició la barbilla y se reclinó lentamente en la silla. Necesitaba tiempo para reflexionar. Probablemente, otros habrían rechazado esto. Debido a que esta propuesta tenía un alto componente de apuesta. Preferirían con mucho recibir una recompensa más clara y segura en lugar de tomar posesión de subproductos que ni siquiera sabían exactamente qué eran. Por mucho que se dijera que superaba el rango S, eso solo era el juicio de la asociación. Hasta verlo en persona nadie podía saber qué pasaría, por lo que era evidente que casi nadie asumiría este riesgo. Así que lo normal sería pedir que les dieran una gran cantidad de piedras mágicas de buena calidad. Sin embargo, yo soy diferente. Pero Lee Si-yuk era la excepción. Su sueño apuntaba a las alturas. Además, no estaba en una posición en la que aspiraba incluso a los artefactos de origen, la categoría superior a los artefactos Legacy. En ese caso, en lugar de buscar lo conocido, lo correcto era adentrarse en territorios desconocidos. Ahora que había tenido contacto con la nueva sustancia, el éter, esto le sería de una ayuda aún mayor.
Al final, considerando todos los factores, el valor de esto solo es mucho más alto. Lee Si-yuk asintió gustosamente al empleado que esperaba su respuesta. Ante eso, el empleado suspiró aliviado, envió un mensaje de inmediato a la alta dirección y luego preguntó con cautela. ¿Hay algo más que necesite? Acabo de recibir respuesta, y dado que se presenta esta oportunidad, me dijeron que lo ayude en todo lo posible, señor Lee Si-yuk. Hay una cosa. Afortunadamente, había algo en lo que Lee Si-yuk también venía pensando desde hacía poco. ¿De qué se trata? No es otra cosa que algo relacionado con este lugar, la Academia de Ingeniería Mágica Ethereum. Quisiera obtener permiso de acceso al archivo central. ¿Al archivo central? Ante las palabras inesperadas, el empleado se desconcertó un poco. Sin embargo, para Lee Si-yuk, ahora mismo era lo más urgente. El archivo central. Según la investigación de Isaac, era un lugar donde la entrada de estudiantes, e incluso de visitantes, estaba controlada, y al que solo podían acceder las personalidades principales de la academia. Era muy probable que allí estuvieran guardados registros más detallados sobre los acontecimientos del pasado. Al ver a los desaparecidos atrapados en la grieta, sintió una fuerte necesidad de comprobarlo. En la medida de lo posible, no quería pedirle favores a la asociación. En este caso no había opción. Filtrarse a escondidas conllevaba un riesgo demasiado alto. Me temo que no puedo darle una respuesta inmediata a eso. Tenemos que discutirlo con la gente de Ethereum. ¿Podría esperar un poco en este aspecto? Sí, bueno. No hay problema. Gracias. En cuanto termine la discusión, nos pondremos en contacto. El empleado hizo una inclinación de cabeza y recuperó la tableta. Dijo que la incursión en la puerta de la cuenca Nari probablemente terminaría al final del seminario, por lo que volverían a hablar entonces. Las 4 recompensas originales también se entregarían al mismo tiempo. Tengo muchas expectativas. Con una pizca de emoción en el pecho, Lee Si-yuk dio un sorbo al té que ya se había enfriado por completo. Un dulzor insípido. Por alguna razón, de repente le vino a la mente el té Kailis que había bebido en Orbis. Capítulo 63, Raju Seun. Al salir del edificio, los miembros de mi equipo me estaban esperando. Oh, ya salió el hermano mayor. Tardó bastante. Son Jung Kyu y Raju Seun. Por lo que decían, parecía que Park Sang-min ya se había ido. Como ni siquiera esperaba nada de él, no sentí decepción. De todos modos, me sorprendió que ellos dos no se hubieran ido primero y se hubieran quedado a esperar. Pensábamos en comer algo juntos. Por lo que dijo antes, parecía que no había comido nada desde ayer por la noche. Y era verdad. Porque en cuanto salí de la grieta, me puse a trabajar de inmediato. No sentía tanta hambre, pero tendría que comer algo. Vamos, entonces. Yo invito. Uf. Sí. Dentro de Ethereum había bastantes restaurantes. Desde restaurantes japoneses de alta gama hasta comida occidental, china, etc. Supongo que por algo era la academia especializada que disputaba el primer puesto en Corea. Lee Si-yuk quiso invitarles a carne de res como agradecimiento por todo, pero tras la firme negativa de Jung Kyu, terminaron decidiéndose por un restaurante de tonkatsu. Así, tras terminar una comida ligera. Como aún quedaban unos días para la segunda sesión, regresaron a la residencia. La residencia de Son Jung Kyu era la más cercana. Antes de despedirse, él se detuvo frente a la puerta principal del edificio y sorbió por la nariz. Ah. Hermano, de verdad muchas gracias por todo el esfuerzo de estos días. Por haber cargado a estos incompetentes miembros del equipo. ¿Qué dices de cargar con el equipo? Si fui yo quien desapareció sin decir nada. De todas formas, de verdad muchas gracias. Entonces subiré primero, hermano. Nos vemos en la próxima sesión. Vete ya. Tampoco te hagas ilusiones, que puede que no volvamos a vernos. Probablemente la siguiente sesión se desarrollaría de otra manera, así que este podría ser el adiós con él. La siguiente residencia era la de Raju Seun. Sin embargo, debido a que estaba bastante lejos, Lee Si-yuk y Raju Seun tuvieron que caminar un rato. Ambos caminaron en silencio por un sendero donde las flores florecían con frescura. Justo cuando se apoderaba de ellos un incómodo silencio, Lee Si-yuk se detuvo de repente. Raju Seun, que caminaba adelante, se giró para mirarlo. ¿Qué pasa? Es raro. ¿Raro? Ella ladeó la cabeza.
Sus miradas se cruzaron bajo esa inclinación. Los ojos curvados, las comisuras de los labios sonrientes. Era la expresión que había visto en Raju Seun desde que la conoció por primera vez. Una sonrisa que parecía brillante, pero que por alguna razón resultaba inquietante. Definitivamente era raro. ¿Recuerdas la presentación de Lei Wen de hace un momento? Sí. Apenas han pasado unas pocas horas. Entonces también recordarás que, en cuanto subió al escenario, el artefacto se rompió solo. Por eso quedó eliminado antes de poder empezar la presentación. Al final, Lei Wen terminó con 0 votos sin haber podido hacer nada. Lee Si-yuk continuó preguntando. ¿Cuál crees que fue la causa? ¿Un defecto en las piezas durante el proceso de fabricación? ¿O tal vez cometió un error en una parte crucial de ensamblaje? Eso fue lo que supusieron los demás participantes. Te estoy preguntando tu opinión. Todos son investigadores muy reconocidos, así que sus suposiciones deben de ser correctas. No hay necesidad de escuchar mi opinión. Sí la hay. Ah. Tengo la necesidad de escucharla. Ah, ya. Sus grandes ojos parpadearon una vez. Una vez. Esa había sido la cantidad de veces que sus párpados se habían movido durante todo ese tiempo. Mientras intercambiaban esas pocas palabras, sus pupilas negras solo habían sido humedecidas una sola vez. Raju Seun sonrió con picardía. ¿Y por qué me pregunta eso? Porque fuiste tú quien le proporcionó a Lei Wen el plano de ese artefacto. La persona que le había compartido el proyecto al equipo contrario en esta sesión había sido la propia Raju Seun. Y en ese momento, ningún miembro del equipo, incluido Lee Si-yuk, había revisado el plano de ella. Vaya. ¿Acaso está dudando de mí? No sospecho de ti. Solo me da curiosidad tu opinión. ¿Por qué? ¿Acaso no revisaron el artefacto roto varios participantes una vez terminadas todas las presentaciones? Recuerdo que en ese momento encontraron un problema en la parte de ensamblaje. Un parpadeo. Una vez más, sus párpados se movieron. ¿Quiere decir que el juicio de ellos estaba equivocado? Por supuesto, en sus palabras no había ningún error. Que el artefacto había sufrido un fallo repentino y que los demás investigadores, tras averiguar la causa, concluyeron que hubo un error en el proceso de fabricación. Por lo general, esa sería la respuesta correcta. Por lo general. Lee Si-yuk endureció la expresión e hizo aparecer un mensaje frente a sus ojos. Una ventana azul semitransparente apareció cubriendo el rostro de Raju Seun. El ojo que penetra la esencia descubre una anomalía. Se han detectado rastros de la nueva sustancia, éter, en dicho artefacto. Era el mensaje que había aparecido en el momento exacto en que el artefacto de Lei Wen se averió. ¿Qué significaba que se hubiera detectado éter en el artefacto roto? Del mismo modo que el éter erosiona la mente humana, ¿no estaría haciendo exactamente lo mismo con el artefacto? Al darse cuenta de eso, las sospechas inevitablemente recayeron sobre Raju Seun. Esa inquietud que llevaba sintiendo todo este tiempo. De alguna manera que desconocía, ella debía de estar relacionada con esto. Lee Si-yuk cerró la ventana de mensaje y habló. Nunca dije que estuviera equivocado. ¿No te lo he dicho ya varias veces? Solo tenía curiosidad por tu opinión. Sin embargo, no tenía intención de preguntarle directamente sobre el éter. Le dedicó una sonrisa a Raju Seun, quien lo miraba fijamente. Bueno, supongo que esto responde a mi duda. Lamento haberte molestado sin motivo. Un parpadeo. Raju Seun, tras parpadear un total de 3 veces, volvió a darse la vuelta y echó a andar. No hay problema. Esa sola frase fue todo. Raju Seun y Lee Si-yuk continuaron caminando sin intercambiar una sola palabra y, al cabo de un momento, llegaron a la puerta principal de su residencia. A pesar de que habría sido natural añadir unas palabras más, ella no pronunció nada. Entonces, buen trabajo. Que descanse bien. Raju Seun se marchó tras darle un breve saludo. Lee Si-yuk contempló en silencio la espalda de ella mientras desaparecía tras el vestíbulo. Y por si acaso, activó su habilidad. Sin embargo, por alguna razón, la habilidad reaccionó. Flash. El ojo que penetra la esencia está escaneando al objetivo Raju Seun. Escaneando. Escaneando. Escanean, acento circunflejo y *$. Error. No se puede escanear al objetivo. Es un objetivo que no se puede penetrar mediante métodos normales. Corrigiendo.
Se ha descubierto Ether en la base de datos actual del usuario. Reescaneando al objetivo. Al final. Sus miradas se cruzaron cuando ella se subía al ascensor. Unos ojos de un color negro azabache. Esas pupilas que había estado viendo desde el principio se sintieron, por un instante y por alguna razón, aún más oscuras. Escaneo completado. Sin clasificación de rango. Es un ser de identidad desconocida formado de manera misteriosa. Aunque es una entidad envuelta en el misterio, lo único que se puede confirmar es el hecho de que su interior está completamente lleno de éter. Concentración actual de éter del objetivo, 107,08%. Lee Si-yuk regresó a su residencia. Tan pronto como regresó, se arrojó sobre la cama. Mientras sentía esa fatiga abrumadora, el recuerdo del almuerzo pasó por su mente. Sucedió cuando fue al baño un momento con Son Jung Kyu tras terminar de comer en el restaurante de tonkatsu. Jung Kyu, ¿por qué le tienes tanta aversión a Seon? Le preguntó mientras se lavaba las manos en el lavabo. ¿A nuestra jefa de club? Por lo que veo, parece que la evitas bastante. Ese comportamiento no había sido cosa de una o dos veces. Incluso cuando Ryu Seon solo le hablaba, él se desconcertaba e incluso tartamudeaba, transmitiendo abiertamente la sensación de querer evitarla. ¿No están en el mismo club? Aún así, han estado juntos bastante tiempo, ¿no? Bueno, sí, supongo. Aunque no estoy muy seguro de si ha sido mucho tiempo. ¿A qué te refieres? Esto, será buena idea decírselo. Son Jung Kyu, tras terminar sus necesidades, se rascó la cabeza vigorosamente, lo pensó durante un largo rato y volvió a hablar. Ah, ¿qué más da? No se lo estoy contando a cualquiera, sino a mi hermano. La verdad es que no sé si me vaya a creer. Inició la conversación con esas palabras. Nuestra jefa, no es humana. ¿Qué? Es decir, esto, puede sonar un poco raro. No me refiero a una metáfora, sino literalmente a que no es una persona. Quiero decir que no es humana. Son Jung Kyu bajó la voz por temor a que alguien lo escuchara. Debe de hacer unos 2 meses. ¿Recuerda la exposición GateTech que se celebró hace poco? Yo participé en ese momento, y allí el que está más de moda ahora mismo, es el ESI. Ve al grano. Solo al grano. Ah, claro. De todos modos, allí conocí a alguien y experimenté un gran cambio de mentalidad. Lo que pasó fue. No, esto tampoco es necesario contarlo. Resumiendo lo que dijo a continuación, la historia era la siguiente. Son Jung Kyu había conocido a Lee Si-yuk en la expo y había determinado vivir de manera más diligente en el futuro. Y para ponerlo en práctica, al asistir a Ethereum comenzó a hacer varias cosas que normalmente no hacía. Así que una de las cosas que probé en ese momento fue usar las habilidades de despertado que tenía, una por una. Reflexionando de nuevo sobre cada una para ver si había alguna que pudiera ser útil. La mayoría de las habilidades que poseía Son Jung Kyu eran del tipo creación. Sin embargo, dijo que entre ellas había una en particular bastante peculiar. Detección de incongruencia. Es una habilidad que detecta sensaciones fuera de lugar a su alrededor. Lo curioso es que, aunque parece el tipo de habilidad que debería ser bastante común, me dijeron que soy el único que la tiene. ¿El único? Sí. Dijeron que no hay nadie más. Claro que casi nadie revela sus habilidades especiales, pero al menos entre los despertados hechos públicos en el mundo, soy el único. Él chasqueó la lengua. Pero, ¿de qué sirve detectar incongruencias en la vida cotidiana? Algo así solo le serviría a los cazadores que conquistan grietas. De todos modos, ya que me lo había propuesto, decidí probar la habilidad por esta vez y la usé. El lugar fue la sala del Club Ether Society, donde estaban reunidos todos los miembros. ¿Sabe qué pasó? ¿Qué pasó? Todos los demás se veían tontos e iguales que de costumbre, pero había una sola persona que se veía diferente. Ryu Seon. Solo nuestra jefa. Claramente, sin duda era la jefa de siempre. Se mirará por donde se mirará, era nuestra jefa de siempre, tan amable, pero ¿por qué se sentía tan extraña? ¿Como si fuera una desconocida que veía por primera vez? La voz de Son Jung Kyu se aceleró. ¿Cuándo entró ella a nuestro club? ¿Cuándo fue elegida jefa? No, para empezar, ¿existía una estudiante llamada Ryu Seon en nuestra academia? ¿Qué es del mismo año? ¿Desde cuándo? Al menos no la vi en la ceremonia de ingreso. Si es así, ¿quién demonios es ella?
Capítulo 64. Un cachorro de tigre. Son Yun Kyu tembló levemente. Tragó saliva con fuerza, como si se le hubiera puesto la piel de gallina en todo el cuerpo, y continuó hablando. Desde ese momento, me resultó imposible seguir viviendo con normalidad. Pensar que algo que ni siquiera sé qué es está usando piel humana y actuando como si fuera alguien común a mi lado. Así que no la odiaba, sino que le tenía miedo, pensó. ¿No intentaste averiguar más detalles? No me creo que no hayas hecho nada tras darte cuenta. Claro que lo hice. ¿Cómo no iba a hacerlo? Si me quedaba de brazos cruzados, sentía que me volvería loco. Con lo mucho que me costó entrar a esta academia, tampoco podía simplemente darme de baja. Explicó que indagó bastante a fondo, sacando la información personal de Raju Seun en la sala de profesores y preguntando a sus conocidos. Pero no obtuve ningún resultado significativo. Al investigar, vi que todos sus datos personales estaban perfectamente preparados, su dirección, su relación familiar, exactamente como si hubiera existido desde el principio. ¿Y sus conocidos? No sabían absolutamente nada. Todos ellos estaban convencidos de que conocían a Raju Seun desde hacía mucho tiempo. Es como si se lo hubiera tragado un fantasma. Sí, de verdad. Quizás sea un fantasma de verdad. Son Yun Kyu se lavó la cara con fuerza en el lavabo y soltó un suspiro. Lee Si-yuk reflexionó con rostro serio y añadió. No, un fantasma no puede ser. Es ingenierilmente imposible. Hermano, solo es una broma. Plop. Tras tirar la servilleta con la que se secó la humedad, Lee Si-yuk, que estaba a punto de salir del baño, se detuvo. Yo también estaba bromeando. En serio. En el rostro de Lee Si-yuk, observado por Son Yun Kyu, había una seriedad imposible de ocultar. Uf. Tras terminar de rememorar aquel recuerdo, Lee Si-yuk se incorporó de la cama. Al mirar la hora, ya era tarde por la noche. Como empezaba a tener algo de hambre, pidió un aperitivo nocturno a través de la aplicación exclusiva de la residencia. Aetherion realmente es genial. Permite hacer hasta esto. Aunque ya era un servicio que había utilizado varias veces, siempre le resultaba novedoso. Al mismo tiempo, le vino un fugaz lamento sobre cómo habrían sido las cosas si hubiera despertado su talento un poco antes. Sin embargo, no dejó que ese sentimiento se prolongara. Poco después llegó el ramen que había pedido, y terminó de comer rápidamente mientras leía de pasada un artículo académico ligero. Después de lavarse los dientes y regresar a disfrutar de la sensación de saciedad, los pensamientos sobre Raju Seun volvieron a rondar por su cabeza. El haber investigado a Raju Seun con el ojo que penetra la esencia. Y la extrañeza que Son Yun Kyu le había advertido sobre ella. Al final, esos dos factores tienen que estar vinculados. Si es así, la respuesta converge en el éter. Grado no clasificado. Es una entidad de identidad desconocida formada por un método misterioso. Aunque es un ser envuelto en el misterio, se puede confirmar que su interior está completamente lleno de éter. Porque, según el resultado que había determinado antes, la existencia misma de Raju Seun estaba compuesta por la sustancia llamada éter. Esto probablemente derivaba de las propiedades del éter. Lee Si-yuk recogió los platos y sacó con cuidado a Kamang, que dormía en su pecho. Lo colocó suavemente sobre una mesa de madera de nogal marrón oscuro. Vaya. En el proceso, le pinchó accidentalmente su regordeta colita, pero la criatura no mostró reacción alguna y solo continuó roncando. Grororo, groro. Por si acaso, intentó cosquillearle el vientre, que era su punto débil, pero ni siquiera se dio cuenta. Una criatura que normalmente se habría sobresaltado. Desde hacía unos días, Kamang había estado continuamente en este estado. Dormía plácidamente sin comer nada, y no mostraba signos de despertarse por mucho que lo tocaran. Llevaba ya 3 días enteros en este estado de coma. Recordaba con certeza cuando había comenzado. Cuando devoró todo el éter dentro de la grieta. Para ser precisos, no fue todo. Se limitó a la zona circundante donde estuvo Lee Si-yuk, pero claramente había sido un atracón excesivo. Habré sido demasiado exigente, ese pensamiento le cruzó la mente. Si no hubiera investigado el éter y hubiese salido un poco antes, Kamang no estaría dormido así y estaría dando saltos a su lado en este momento. No, no es eso. Lee Si-yuk sacudió la cabeza. No era una autojustificación. Porque el estado actual de Kamang distaba mucho de ser una simple indigestión por comer de más.
Por supuesto, era cierto que había superado con creces la cantidad de poder mágico que consumía habitualmente, pero aún así era ambiguo considerar que esto ocurrió simplemente por exceder la cantidad. La prueba de ello se podía conocer sintiendo el poder mágico de Kamang. Como en este momento. Latido, latido. El flujo de poder mágico estaba más estable que nunca. No había irregularidades en el ritmo cardíaco, e incluso en los circuitos que recorrían todo su cuerpo no se podía detectar ninguna impureza. Era claro y puro. A este nivel, está más cerca de estar en un excelente estado. Exactamente igual que cuando los cazadores consumen un elixir valioso y caen en un largo letargo. Pensándolo bien, ¿no fue Kamang el primero en reaccionar al éter hace unos días? En ese caso, la probabilidad de que fuera dañino para su cuerpo era extremadamente baja. Si hubiera habido algo peligroso, lo habría evitado en lugar de correr entusiasmado hacia ello. Al final, tras observar a Kamang durante un largo rato, Lee Si-yuk sacudió la cabeza con una sonrisa y lo sostuvo firmemente en su mano. Pensar que terminaría preocupándome por algo así en mi vida. Nunca antes se había planteado la idea de criar o cuidar a nada. En fin, hasta aquí el asunto de Kamang. Lee Si-yuk siguió amasándolo suavemente con las manos mientras desplegaba la ventana de estado ante sus ojos. La textura suave de Kamang era adictiva y no podía soltarlo. Flash. Cargando información sobre la nueva sustancia, éter. Éter, sustancia / material. Es una sustancia poderosa que posee el poder de la destrucción. Destruye todo lo que toca y ejerce una gran influencia en la mente y la percepción. También se clasifica como un elemento. Actualmente solo se ha comprendido una parte. Para cargar más información, se debe investigar más el éter. Información del éter comprendida dentro de la grieta. Aunque ya habían pasado varios días desde aquel suceso, debido a lo ocupado que estuvo preparando las sesiones, solo ahora tenía tiempo para organizarlo. Aún así, no todas las pistas estaban resueltas. Aunque entré más profundo, se volvía demasiado inestable a medida que me adentraba. Como la zona profunda era más peligrosa de lo esperado, no tuvo más remedio que escapar a mitad de camino. Aún recordaba vívidamente la sensación de quedarse sin aliento, el escalofrío en el lóbulo frontal y la frialdad que recorrió todo su cuerpo. Si tan solo tuviera una vida más. Tragándose el lamento, Lee Si-yuk leyó el mensaje frente a él. Una sustancia poderosa con el poder de la destrucción. Una sustancia, en términos sencillos un material, posee propiedades únicas. Capacidad de corte, capacidad de recuperación, flexibilidad, aislamiento, etc. Básicamente, según el tipo de circuito mágico y estructura que posea, se dividen sus propiedades inherentes, y utilizarlas adecuadamente en el lugar y momento correctos es lo que demuestra la habilidad de un despertado de tipo creación. Sin embargo, nunca he oído hablar de algo como destrucción. Por supuesto, hay muchas cosas indirectas. Sin ir más lejos, la capacidad de corte, mencionada antes, tiene una naturaleza destructiva al cortar y desgastar al oponente. Aún así, solo llega hasta ahí. No se especifica con la palabra simple y brutal de destrucción. Para ser exactos, no se puede especificar. Porque esta es una verdad y una providencia establecida en la ingeniería. La razón es simple. La capacidad de corte para cortar y desgastar algo tiene, como se dijo, un poder destructivo. Entonces, ¿el producto derivado de ello también es destructivo? ¿Acaso porque haya intervenido un poder destructivo durante el proceso, todo el resultado se convierte en destrucción? Claro que no. Con unas tijeras de afeitar, recortó con cuidado el pelo de Kamang mientras dormía panza arriba, y el suave pelaje cayó sin fuerza al suelo. En cualquier momento y lugar, la capacidad de corte se utiliza para una gran variedad de propósitos. Es decir, como sus resultados son infinitos, es difícil definirlos simplemente por una sola propiedad como la destrucción. Pero, ¿qué hay del éter? Es una sustancia poderosa que posee el poder de la destrucción. Destruye todo lo que toca y ejerce una gran influencia en la mente y la percepción. Incluso la ventana de estado lo especificaba con esa sola palabra. No con ninguna otra propiedad ni uso. Sino simplemente como una destrucción violenta y ruinosa. La mirada de Lee Si-yuk se volvió fría. ¿Cómo fue que ocurrió una grieta dimensional en Aetherion y apareció este poder destructivo? ¿Y por qué razón Aetherion está ocultando ese hecho? En la tranquila noche.
A través de las cortinas ligeramente descorridas se filtraba la tenue luz de la luna, y mientras solo el sonido del segundero del reloj y la suave respiración de Kamán llenaban la habitación, Lee Si-yuk pensó. Los detalles más precisos deben de estar guardados en el archivo central. Tendré que buscar allí. Como ya lo había solicitado a través del empleado de la asociación, pronto recibiría una respuesta. A menos de una semana de haber comenzado el seminario, aunque no se había resuelto por completo, el haber logrado semejante avance ya era un progreso enorme. Planificando los eventos futuros, Lee Si-yuk se durmió tarde. Unos días después comenzó la segunda sesión. A diferencia de la primera, no tenía la sensación de una competición entre países, sino de cooperación con otras naciones. Sin embargo, a diferencia de la primera vez donde los equipos se dividieron por sorteo, esta vez no se especificó con qué país formar equipo. ¿Cómo deberíamos proceder con esto? Por lo tanto, tenían que buscar equipo por su cuenta, y aquí surgió un problema grave. El profesor Hon Yong-jin, observando desconcertado a la muchedumbre que se abalanzaba, murmuró con apuro. «Maldito muchacho, ¿tienes alguna buena idea?» «Bueno, yo tampoco lo sé muy bien». Lee Si-yuk no tuvo más remedio que esquivar la mirada llena de expectativas del profesor Hon Yong-jin. Él también estaba igual de desconcertado. «Señor Choi-yuk. Esta vez hagámoslo con nuestro equipo de Australia». «No, no. Ignórelos a ellos. Haga equipo con nosotros, del Instituto de Tecnología de la India». «¿Qué? ¿Ignorarnos? Malditos sean». «Oiga, señor Choi-yuk. Usted sabe que hace poco hubo una controversia de higiene en su instituto tecnológico. No lo haga con estos tipos tan sucios. Eso fue solo un rumor, te has vuelto loco». Pum, clan. Un silencio momentáneo envolvió el ambiente entre Lee Si-yuk y el profesor Hon Yong-jin. El gran auditorio era un caos total. Para ser precisos, en la esquina izquierda, justo alrededor de donde estaba sentado Lee Si-yuk. «Este infeliz. Apártate. Dije que te apartes». Cras. Al final, el equipo de la India y el de Australia comenzaron a llegar a los puños. Lee Si-yuk se distanció bastante de ellos y murmuró en voz baja. «A esos dos equipos definitivamente debemos evitarlos». «Sí. Por cierto, estoy bastante sorprendido. Ese profesor que se está peleando ahí con los 3 australianos, ¿sabes quién es? ¿No es Sandep Malhotra? Aquel anciano de cabello canoso que agitaba su bastón contra los 3 miembros del equipo australiano, enfrentándose solo a 3, era precisamente Sandep Malhotra. Como era de esperar, no hay nada que no sepas». «Así es, Sandep Malhotra. Un caballero con el que solía intercambiar opiniones a menudo. Originalmente era famoso por ser un caballero no solo conmigo, sino con cualquiera». El profesor Hon Yong-jin miró a Lee Si-yuk con expresión de incredulidad. «Parece que se ha vuelto chocheando por tu culpa. Que un tipo tan intelectual haya mostrado semejante comportamiento vergonzoso». «Ahem». Como no tenía nada que decir, Lee Si-yuk solo carraspeó. Pum. La pelea se extendió gradualmente, y ahora incluso los empleados de la asociación tuvieron que intervenir para frenarla. ¿Acaso no tienes ningún método pensado por separado? Profesor, ¿no hay ningún equipo que usted desee? Como el responsable de nuestro equipo de investigación es usted. Basta de tonterías. Al preguntarle de nuevo, el profesor Hon Yong-jin soltó una risa irónica. Sin embargo, en esa risa había un disfrute inexplicable. «Mira bien. De toda esta gente, ¿cuántos crees que han venido deseando ser equipo conmigo? Eso es. ¿Tampoco lo sabes? Entonces cambiaré la pregunta. ¿Cuántos crees que han venido buscándote a ti? ¿Cuántos serán? Siento que son muchos, pero no podía expresar sus pensamientos tal cual. Quien dio la respuesta en su lugar fue el profesor Hon Yong-jin. TSK, otra vez siendo modesto. ¿Qué dudas? Una respuesta tan fácil. Por supuesto que son todos. Todos los que están aquí han venido exclusivamente por ti. La actuación que mostraste en la primera sesión fue más que suficiente para valer la pena». El profesor apartó la mirada de los participantes reunidos en grupos y recorrió con la vista otras partes del auditorio. ¿Y los que no han venido? ¿Será que no han venido porque te odian? Allí había un total de 4 grupos de personas. Al ser también coreanos no podían formar equipo con Lee Si-yuk, Kronos Industry de Pyo Jae-wan, Ether Society de Rayu Seun, Termion Corporation de Jun Seo-jin.
Y hasta el equipo de ingenieros de Lei Wen, aislado como una isla remota. Ah, por supuesto, ese chino de allí sí que te odia. Después de la paliza que le diste, debe de estar temblando de miedo. Además, por el espectáculo lamentable que dio en la sesión anterior, se habrá convertido en el apestado de todos, jeje, bien empleado le está. Exceptuando a Lei Wen, la mirada del resto de las personas estaba totalmente centrada en Lee Si-yuk. Sin faltar ni uno solo. ¿Y aún así me pides mi opinión? El profesor Hon Yong-jin, volviendo a mirarlo, soltó una risita. Parece que me tomas por un imbécil. ¿Acaso te estás burlando de mí? ¿O es tu modestia habitual? Solo tenía curiosidad. ¿De qué? ¿De la opinión de este pobre y viejo profesor? Jeje, un cachorro de tigre devorando a un viejo lobo. Los ojos del profesor Hon Yong-jin brillaron por un instante. Vamos, elige. La elección es tu exclusivo privilegio. Capítulo 65, ¿es divertido? No. Escoge. Escuchando las palabras del profesor Hon Yong-jin, Lee Si-yuk contempló en silencio hacia el frente. Malditos canguros. Mira quién habla, el que bebe agua del río Ganges. Snor, snor. La pelea continuaba caldeada. Sin embargo, gracias a que los empleados de la asociación intervinieron a tiempo, había entrado en una breve calma. Sandeep Malhotra de la India y Liam Brooks de Australia. Sandeep había publicado en el pasado un artículo sobre el algoritmo de escudo de despliegue, mientras que Liam Brooks había fabricado los guantes de rebote cinético, un artefacto de tipo guantelete. Ambos eran figuras que habían logrado avances casi revolucionarios en el mundo académico. Yo mismo analicé sus trabajos varias veces en el pasado. Por esa razón, Lee Si-yuk los conocía mejor que nadie en ese lugar. Eran personas destacadas, grandiosas y sumamente talentosas. Sin embargo, Lee Si-yuk desvió la mirada de ellos con firmeza. Ah. Incluso durante la tregua, Sandeep y Liam observaban de reojo a Lee Si-yuk. Ambos ancianos no pudieron evitar mostrar desconcierto en sus rostros. Y, como si se hubieran puesto de acuerdo, pensaron exactamente lo mismo al mismo tiempo. ¿Nos está rechazando? Para ellos dos, era algo difícil de creer. Es verdad que no eran los únicos participantes prominentes en ese lugar. Había personas que superaban su fama y otros que estaban a un nivel similar. Pero aún así, ¿hubo alguien más que llamara la atención como ellos? Para empezar, la pelea a puñetazos de hace un momento había sido prácticamente una escena montada. Por supuesto, comenzó de forma impulsiva. Pero el aumento de la agresividad y las palabras hirientes que se lanzaron fueron fríamente calculadas. ¿Por qué? Porque sólo así podían atraer su atención de manera infalible. Por eso intercambiaron miradas en el proceso y se dieron puñetazos con aún más vehemencia, pensando que, sin importar a quién eligiera, terminaría haciendo equipo con uno de los dos. Sin embargo, la mirada de Lee Si-yuk era helada. Apartó la vista por completo y comenzó a examinar pausadamente otras áreas del gran auditorio. No puede ser. Por más prestigiosos que fueran como investigadores, no lo pensaría al menos un momento si dos ancianos estuvieran discutiendo frente a él. Y sin embargo, fue despiadadamente indiferente. Por supuesto, la elección aún no había terminado, pero los dos ancianos, curtidos en 1000 batallas, ya habían llegado a una conclusión: estamos fuera. Aún así, la impotencia de no poder decir nada hacía que la situación se sintiera más amarga. Todo por culpa de una ínfima mota de esperanza. La esperanza de que quizás cambiara de opinión y los eligiera a ellos. A ese nivel había sido la impactante actuación que mostró aquel joven. Una capacidad de análisis nunca antes vista, una atención minuciosa al detalle y una presentación asombrosa para exponer sus resultados. El joven parecía no saberlo, pero hasta la noche anterior el pabellón de exposiciones había estado abarrotado de participantes solo para admirar su artefacto. Mientras tanto, en la vitrina de Lei Wen, el creador original, nadie se acercaba. No había mejor prueba de su brillantez excepcional. Entonces, ¿a quién demonios va a elegir? El tiempo transcurría lentamente. O tal vez pasaba rápido, pero no podían percibirlo. Cada segundo se sentía como un año entero. En un mundo que parecía moverse en cámara lenta, todos contenían la respiración y seguían únicamente la mirada del joven. ¿Serán los estadounidenses? No, espera. Está mirando hacia el lado de Japón. ¿Aparecerán ellos? No, tampoco. ¿Suecia? Esos son candidatos muy fuertes. Maldición, tampoco.
El Instituto de Sistemas de Motores Lulea de Suecia. La Oficina de Física Mágica de Nagoya de Japón. El Centro de Investigación Arcano de San Francisco de Estados Unidos. El equipo de fabricación del clan Reynolds del Reino Unido. En este lugar, todos esos equipos eran famosos por su alta reputación, por lo que las probabilidades de ser elegidos por el joven eran elevadas. En especial, el equipo del clan Reynolds del Reino Unido contaba con el respaldo de una familia de cazadores, por lo que su velocidad de investigación era descomunal. Lo más probable es que elija al equipo de Reynolds. Si era así, la oportunidad no volvería a ellos. Sandep y Liam apretaron con fuerza las manos que tenían juntas de manera inconsciente. ¿Eh? ¿Una mano? Solo entonces se dieron cuenta de que se estaban sujetando la mano mutuamente. Como estaban tan ansiosos, habían agarrado lo primero que tenían al lado. Ese suéltame. Eso debería decirlo yo. Fue en ese instante. En el momento en que se soltaron abruptamente, comenzó a escucharse un murmullo a su alrededor. ¿Acaso se lo habían perdido? Ambos ancianos giraron la cabeza rápidamente para seguir las miradas de los demás. El lugar al que llegaron sus miradas era, tal como esperaban, donde estaba el equipo británico. Sin embargo, era un equipo británico un tanto diferente al que habían imaginado. El joven los miró y preguntó. Unidad de Investigación de Fenómenos Paranormales de Canterbury. ¿Es correcto? Sí, es correcto. El responsable de la unidad parecía bastante desconcertado al recibir la pregunta. ¿Puedo hacerle una pregunta? Hágala. ¿Qué opinas sobre el tema de esta segunda sesión? ¿El tema de la fusión? ¿Se refiere a eso? Me parece bien. ¿En qué sentido le parece bien? ¿Dar dos artefactos de naturalezas totalmente distintas y completarlos como uno solo? ¿Me parece que suena interesante? Un tono de voz vacilante que terminaba cada frase como si fuera una pregunta. A causa de esa peculiar forma de hablar, se escaparon algunas risas entre los participantes. PFFT, fujuju. Las risas se propagaron rápidamente a los demás, sonando casi como burlas. La Unidad de Investigación de Fenómenos Paranormales de Canterbury, Canterbury Phenomenon Research Unit. Sandep y Liam también conocían bien a ese equipo. Eran bastante famosos, pero en el buen sentido no. Aunque debían tener suficiente talento al haber sido invitados al seminario, la razón principal del desprecio generalizado era su tema de investigación. La última vez no presentaron un artículo sobre cómo ganarle al cachipún, piedra, papel o tijera, a tu propio reflejo en el espejo. Así fue. Y antes de eso, sobre cómo mover el cabello con magia mientras duermes. De esta manera, la unidad de Canterbury se dedicaba a temas completamente alejados de la ingeniería mágica convencional. Por hacer una analogía, eran similares a los premios Ig Nobel de la era previa a las grietas. Sumado a la extraña forma de hablar del líder del equipo, era habitual que sufrieran el desprecio del mundo académico. El joven formuló otra pregunta al líder de la unidad. Entonces, ¿de qué manera planea abordar el tema de la fusión? ¿Tengo que responder? ¿Obligatoriamente? ¿Ni siquiera somos del mismo equipo? Solo le estaba preguntando. Tampoco tiene que responder si no quiere. ¿En serio? Bueno, responder no cuesta nada. Creo que yo lo abordaría de forma simple, ¿sabe? Mezclando los artefactos a la mitad. Mantener las propiedades de ambos artefactos intactas. ¿Es eso lo que quiere decir? Sí, correcto. No hay necesidad de destruir nada, ¿no? Las comisuras de los labios del joven se elevaron levemente. Al ver esa reacción, Sandep y Liam sintieron una extraña sensación de alivio. ¡Qué tonto! El joven le había dado una oportunidad y terminó dando la peor respuesta posible. ¿Mantener las propiedades del artefacto intactas al fusionar dos artefactos en uno? ¡Qué método tan absurdo! Aunque el objetivo fuera la fusión, al final se trataba de dar vida a un artefacto nuevo. Por lo tanto, lo correcto era ajustar y modificar adecuadamente sus propiedades originales. Cualquier participante en ese lugar lo sabía de sobra, ¿cómo podía responder de forma tan ingenua? Por suerte, no parecía que el joven hubiera hecho la pregunta con intenciones serias. A juzgar por la sonrisa en sus labios, era evidente que intentaba contener una burla. Probablemente sentía curiosidad sobre ese equipo desde antes. Hizo la pregunta para comprobar por sí mismo lo tontos que eran. Al comprender esto, el tiempo volvió a transcurrir lentamente. La tensión aumentaba una vez más.
cuando los participantes intentaban concentrarse para seguir el próximo movimiento de la mirada del joven. Poco después, todos quedaron desconcertados. ¿Por qué no se movía? La mirada del joven permanecía fija en el mismo lugar. Continuaba clavada en la unidad de Canterbury, con una ligera sonrisa flotando en su rostro. Tic-tac, tic-tac. Por alguna razón, el tiempo empezó a sentirse extremadamente rápido. ¿Por qué? No hay razón alguna para elegir a esos tipos. ¿Acaso? El corazón latía con fuerza por la ansiedad. Las pupilas temblaban violentamente y los ojos desconcertados delataban la prisa del tiempo. En medio de todo ello, los labios del joven se abrieron. Usted es la líder de la unidad de Canterbury. Su nombre es Ayla, ¿verdad? ¿Ayla Fairchild? ¿Correcto? Excelente. Venga conmigo, hagamos equipo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Perdón? Los ojos verde claro de Ayla parpadearon sorprendidos. Los ojos de los demás se llenaron de absoluto consternación. ¿No quiere? ¿Ah? No. Me parece estupendo. Sígame entonces. ¿Voy? Así, la unidad de Canterbury siguió a Lee y Yuki y salieron trotando del gran auditorio. Sucedió tan rápido que nadie tuvo tiempo de detenerlos. Durante un buen rato, el gran auditorio quedó sumido en un completo silencio. Nadie era capaz de comprender lo que acababa de suceder. Unidad de Investigación de Fenómenos Paranormales de Canterbury. Las razones por las que Lee y Yuki eligió a este equipo eran bastante complejas. En primer lugar, porque siempre me ha gustado esta unidad. Aunque fuera vergonzoso admitirlo, la primera razón era por gusto personal. La unidad de Canterbury investigaba literalmente fenómenos paranormales, eventos sobrenaturales que no podían explicarse mediante la experiencia cotidiana ni la lógica. Y al tener ese objetivo, llevaban a cabo investigaciones estrafalarias que otros no podían entender. Como jugar al cachipún contra el espejo y ganar, cosas así. Sinceramente, estaba lejos de la ingeniería mágica convencional, pero ¿qué importancia tenía eso? ¿Es divertido? No. Satisfecho con algo que saciaba la curiosidad humana más elemental, Lee Si-yuk, que leía artículos sin descanso desde antes de despertar sus poderes, también sentía fatiga de vez en cuando. Cuando el cerebro se agotaba o se negaba a procesar más información. En esos momentos, leer los registros de experimentos de la señora Ayla es perfecto. Sirve para despejar la mente y sus métodos son muy innovadores. ¿De verdad? Sí. En especial, el experimento donde usó un dispositivo mágico gigante para jugar al tirachinas con un monstruo gigante fue lo más impresionante. Oh. ¿También conoce ese? Como que los leía todos sin falta. Dejando de lado ese gusto personal, la segunda razón era sumamente calculada. Necesito a alguien que pueda cubrirme si tengo que ausentarme durante la sesión. En la primera sesión, Lee Si-yuk tuvo que ausentarse durante 2 días sin poder dar avisos, lo que causó una enorme ansiedad a Son Jung-ka y Griegau. No hay garantía de que algo así no vuelva a ocurrir en la segunda sesión. Actualmente, Lee Si-yuk se estaba adentrando cada vez más en los acontecimientos pasados de Aetherion. Si en algún momento tenía que ausentarse, Ayla sería la persona idónea para sustituirlo. Por cierto, señor Choi-yuk. ¿Choi-yuk-nin? Puede llamarme como prefiera. Como sea, porque me preguntó antes cómo iba a abordar el tema. Para comprobar si nuestro enfoque coincidía. ¿Y cuál fue el resultado? Coincidía a la perfección. Oh. En efecto, el enfoque de Lee Si-yuk y el de Ayla eran sumamente similares. El tema de la fusión. Los demás optarían por anular o alterar la identidad de uno de los dos artefactos, pero Lee Si-yuk consideraba que eso no debía ser así. Fusionar es mezclar dos cosas armónicamente en un mismo lugar, no renunciar a una de ellas. Con esa premisa en mente mientras observaba el auditorio, la unidad de Canterbury llamó su atención. Si eran ellos, que poseían no solo brillantez sino algo verdaderamente especial, con sus métodos de investigación extravagantes, ¿no tendrían una perspectiva diferente a la del resto? Así fue como terminó estrechando la mano de la unidad de Canterbury. TSK. Vaya falta de ojo. Parece que no tienes ojo para juzgar a las personas. Sin embargo, el profesor Hon Yong-jin parecía insatisfecho con la elección. Aunque le había cedido el derecho a elegir, pensar que elegiría precisamente a Canterbury. A decir verdad, es cierto que no tengo muy buen ojo para las personas, respondió Lee Si-yuk con una leve sonrisa mientras caminaban juntos.
El sendero de césped verde que conducía hacia el laboratorio estaba bañado por abundantes rayos de luz solar. Cierto. Solo mira el aspecto de esos tipos. TSK. A sus espaldas, Ayla y dos investigadores venían siguiéndolos a paso ágil, abrazando paquetes de equipaje con ambos brazos de forma bastante peculiar. ¿Por qué? ¿No le parecen adorables? ¿Qué van a ser adorables? Lo único que hacen es darme dolor de cabeza. Definitivamente no tengo ojo para las personas. Eso te estoy diciendo. ¿Pero por qué repites lo mismo 2 veces? Fue en ese momento cuando el profesor Hon Yong-jin pareció darse cuenta de algo y entrecerró los ojos. ¿Qué no tiene ojo para las personas? ¿Acaso lo estás diciendo por mí? ¿Quién sabe? Este mocoso de M. Uy. Me iré adelantando para ir preparando las cosas. Aprovechando que la entrada del edificio ya era visible, Lee Si-yuk echó a correr. Con las piernas cortas del profesor Hon Yong-jin, era imposible alcanzar la zancada de Lee Si-yuk.